indicando a la secretaría que vaya pasando las diapositivas conforme lo vaya necesitando. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra a Argentina para que inicie su presentación y rogándoles que se ajusten en lo más posible al tiempo de la exposición. Muchas gracias. Adelante, Argentina. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Primeramente quería hacer una aclaración muy corta en nombre de la delegación argentina y tiene que ver, por supuesto, con la inclusión en los textos de la fórmula expertos y expertas. Creemos que utilizar lenguaje inclusivo a esta altura de nuestros tiempos debiera ser una buena práctica que tengamos en los distintos mecanismos internacionales. Además, esta idea y estos principios igualitarios fueron plasmados en mecanismos de la OEA que van desde convenciones hasta la resolución de casos y opiniones consultivas. Así que esa es, repito, a los efectos de construir un mejor espacio todavía, es que realizamos esta sugerencia. Dicho esto, nos vamos a centrar en lo que es el programa de fortalecimiento institucional de la Oficina Anticorrupción en un eje central, que tiene que ver con, precisamente, fortalecer las capacidades del Estado a la hora de enfrentar la corrupción, de prevenir la corrupción. Un organismo como la Oficina Anticorrupción, un organismo de control de la Oficina Anticorrupción, tiene la vasta tarea de procurar política pública incidiendo en todo el Estado Nacional. El Estado Nacional y empresas públicas. Estado Nacional, empresas públicas y empresas con participación estatal. Estado Nacional, pero además dentro de lo que es un gobierno federal, con lo cual nosotros reportamos además sobre el cumplimiento de las convenciones en otros ámbitos. Dicho esto, se puede imaginar cualquiera que es una tarea realmente difícil, procurar permear en todas las instancias y asegurar el mayor control posible para evitar los casos de corrupción. Ahí lo que pensamos, apenas llegamos, es en fortalecer las redes de la oficina, mediante la creación de áreas de integridad en los distintos organismos públicos. De eso se trata esta buena práctica y de cómo se enlaza con lo segundo que nos propusimos al momento de llegar a la oficina, y era diseñar una estrategia nacional de integridad que pudiera llegar a ser ejercida y pudiera llegar a ser planificada y después ejercida por los organismos públicos que tuvieran esas áreas de integridad. Si pasamos de pantalla, agradecería. Y me gustaría explicar un poco qué es lo que pensamos con la estrategia preventiva. ¿Qué es esto? ¿Cómo pensamos los enlaces? Lo pensamos como los músculos de la oficina. Como decía al principio, es difícil pensar que un organismo de control llega a todas las instancias del Estado y necesitamos tener ese músculo. El músculo son áreas especializadas dentro de los organismos. Hoy tenemos creadas 24 áreas especializadas entre los principales ministerios, las principales áreas de gobierno y las principales empresas públicas. Si pasamos, vamos a ver algunos de los ejemplos de lo que son las áreas de integridad y por qué es que sirven las áreas de integridad para fortalecer al Estado. Las áreas de integridad tienen como ventaja, agradecería si pueden pasar, por favor, un poco más, gracias. Las áreas de integridad y de transparencia tienen por ventaja el estar cerca de los ámbitos de decisión, es en los lugares donde se toman de decisión. Muchas veces los organismos de control lo que ejercen es un control posterior o eventualmente generan la política pública para procurar que un caso de corrupción no suceda. Después están los ámbitos judiciales, que en todo caso resuelven si el caso, por desgracia, sucedió, o investigan a ver si sucedió, pero lo cierto es que lo que vemos, lo que notamos, es que había una instancia en la cual se podía articular política pública, se podría ejercer un control de manera directa y concomitante con el ejercicio de la función de las más altas autoridades de un ministerio. Eso es
el rol central de las áreas de integridad. Planificar una política de transparencia transversal a todo el Estado, porque precisamente eso es lo que hacemos, nos ponemos en red a las áreas de transparencia y se genera una política pública no solo homogénea en algún punto, sino además especializada según las distintas problemáticas, según los distintos ámbitos de aplicación, según los lugares de ejercicio de cada función pública. Esto permite una ventaja propia referida a la especialidad también. No es lo mismo controlar la publicidad y la transparencia de planes sociales que de la Agencia Federal de Inteligencia, que de la obra pública, que del transporte público, de los subsidios que se dan por transporte público, subsidio por obras, y así la infinidad cantidad de áreas del Estado primordiales dentro de lo que fue la pandemia, que por ejemplo la salud. Está claro que se requiere una especialidad y las áreas de integridad son eso. ¿Por qué? Porque intervienen en el diseño de una gestión pública transparente. Nosotros decimos que así como hay perspectiva de género para gestionar, hay una perspectiva de transparencia para gestionar. Una perspectiva de transparencia para gestionar implica eso, planificar la política pública desde el momento en que se la lleva adelante y que se la piensa para llevar adelante con una perspectiva de transparencia, con la idea de poder garantizar el acceso a la información, la publicidad, el control, la participación ciudadana. Como decía, esto va atado a lo segundo, que es la Estrategia Nacional de Integridad. Ahora voy a hablar un poco más de eso. Y finalmente, cerrando, tiene que ver con la conformación de una mesa de integridad. Pasamos, por favor, a la próxima diapositiva. Avanzamos un poquito más hasta desplegarla toda. Ventajas. Amplía la estructura de la Oficina Anticorrupción en este caso, pero amplía la estructura de los organismos de control en general y atiende las necesidades específicas. Otra ventaja, como decía, tiene que ver con la proximidad a las áreas de decisiones de los organismos públicos. La importancia del control concomitante con el ejercicio público y la importancia además de contar con canales específicos según las necesidades y los lugares donde están ubicadas para interactuar con la sociedad y con los actores que trabajan sobre la política pública de que se trate. No es lo mismo trabajar con organizaciones sociales que puedan ser en todo caso beneficiarias de la política social que trabajar con grandes empresas que interactúan al momento de desarrollar alguna obra importante. Pasamos, por favor. ¿Sí? Más, por favor. El último punto es este, brindar un mensaje claro de la relevancia. Un ministro o una ministra, al momento de crear una oficina de este tipo, lo que hacen es mandar un mensaje además hacia toda la estructura hacia adentro del área de gobierno. Crear un área de transparencia implica además crear instancias de control y de denuncia. Esto hace que los organismos públicos tengan, o los funcionarios que están en la cabeza de los organismos públicos tengan un control mayor. Esto es algo que venimos viendo, por ejemplo, en estructuras que normalmente tienen algún tipo de complicaciones en temas de corrupción, como son las fuerzas de seguridad o las fuerzas federales de inteligencia. Pasamos, por favor. Algunos ejemplos de las actividades concretas que venimos llevando adelante. Con el Ministerio de Obras Públicas llevamos adelante el Observatorio de Obra Pública y el Mapa de Inversión. Todas estas iniciativas parten del diálogo. Muchas veces nace desde los propios ministerios, de las áreas de transparencia de los propios ministerios, y otras veces parten de la Oficina Anticorrupción. La construcción siempre es colectiva y procuramos que en todo momento homogeneizar las ideas y las propuestas que tienen los ministerios. Y esto tiene que ver con una función primordial de la oficina, que es diseñar la política pública y darle un sentido. La corrupción implica muchas cosas, esto lo sabemos todos y todas aquí, pero lo cierto es que a la hora de enfrentarla es importante tener el control de las instancias y los organismos para llevarlo adelante de manera de unificar, controlar, poder rendir cuentas y sobre todo llevar un seguimiento sobre las políticas públicas. Acá hay algunas de las enumeradas, pero en todo caso pasemos a la siguiente, por una cuestión de tiempo. A la siguiente placa, por favor. Estimado, ¿podría por favor ir un poco más lento para que los intérpretes puedan interpretar completamente la presentación? Gracias. Bueno,
de áreas de transparencia en provincias y municipios con los cuales articularemos. Esta es la primera parte. La segunda parte venía a cuento de la idea de poder no solo homogeneizar la política pública y darle seguimiento, sino que además transformarla en un esquema estratégico, que implica una transformación del Estado en la rendición de cuentas, en la relación con los ciudadanos, en el control, en el acceso a la información. Así es que trabajamos la Estrategia Nacional de Integridad. ¿Qué es lo que hicimos con eso? El gobierno anterior había elaborado un plan, unos meses antes de irte, un plan nacional de transparencia. Nosotros creíamos que era una buena iniciativa, pero la transformamos y la expandimos. ¿En qué la expandimos? En que llegamos a todos los organismos públicos. La expandimos en el sentido que conformamos un espacio ciudadano de monitoreo y control del Plan Nacional Anticorrupción, del ex Plan Nacional Anticorrupción y la Estrategia Nacional de Integridad. Antes había integrantes de la sociedad civil y lo que hicimos fue expandirla a otros sectores. Sumamos academia, sociales especializadas en corrupción, que van desde transparencia, más chicas que se encargan de cuestiones más bien específicas sobre determinadas políticas públicas. Sumamos sindicatos. ¿Qué hicimos con las iniciativas que estaban? Las filtramos en un orden de idea que tiene que ver con poder analizar si las iniciativas tenían o no tenían impacto transformador. Este era el punto esencial de lo que estábamos viendo. Si con esa iniciativa llegábamos, al final de cuentas, a producir un cambio en la gestión pública. Ahí trabajamos en el diseño e implementación de dos índices. El índice de significancia institucional, si las medidas, si las iniciativas que promueven los organismos públicos tienen una significancia transformadora, y evaluamos las iniciativas, las tasamos. Las iniciativas que pasaban esos filtros y que eran estratégicas realmente quedaron. Las iniciativas que no pasaban ese filtro no quedaban, y los organismos públicos a la vez con nuevas gestiones bien podían planificar y pensar nuevas iniciativas para llevar adelante. Entre la red de áreas y enlaces de transparencia y la Estrategia Nacional de Integridad, creamos un cuerpo que además implica necesariamente interacción entre todos, entre los organismos de control, los organismos públicos que llevan adelante la política, la sociedad civil, que forma parte del Consejo Asesor. Pero además, los organismos públicos interactúan entre sí, porque de eso se trata la red. Un organismo como Defensa, que probablemente, el Ministerio de Defensa, que probablemente compra determinados bienes muy parecidos a los que compran las fuerzas de seguridad con el Ministerio de Seguridad o la Agencia Federal de Inteligencia, interactúa entre ellos para mejorar los sistemas de control, de rendición de cuentas, de compras públicas. Lo mismo sucede con el Ministerio de Desarrollo Social y el de Vivienda. Lo mismo sucede con otras áreas como pueden, no sé, ser justicia y el Ministerio del Interior. Este tipo de interacción además permite fortalecer las relaciones entre el Estado. De eso se trata. Nuestra política pública, lo que venimos a llevar adelante cuando llegamos, es fortalecer al Estado en la lucha contra la corrupción. Fortalecer al Estado implica, además, controlarnos a nosotros mismos, por supuesto, pero además darle al Estado las herramientas para poder controlar a otros actores de la vida social y económica que muchas veces participan o incentivan en la producción de casos de corrupción. Por último, creo que estoy bien con el tiempo, me voy a referir a la última etapa de este proceso, y tiene que ver con la creación de la Mesa de Integridad. La Mesa de Integridad es un espacio de articulación entre los organismos de control: Sindicatura General de la Nación, Oficina Anticorrupción, Oficina de Empleo Público, Agencia de Acceso a la Información Pública. Creemos que si no está dado ese diálogo, esa interacción permanente y en tiempo real, es difícil pensar en una política que sea transversal y consecuente. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Argentina. Generalmente después de cada presentación damos un espacio para las preguntas y respuestas
sobre los temas que se han presentado. En esta ocasión no vamos a poder hacerlo por una cuestión de tiempo y porque todavía tenemos pendiente terminar con el informe Perú. Pero me indica la Secretaría Técnica que si alguno de los integrantes del comité está interesado en algún tema, ellos le facilitarán el contacto con los expositores de cada uno de los estados. Entonces, en este momento le damos la palabra a Bolivia para que inicie con su presentación. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias. Un saludo cordial, fraterno para todos los expertos y para todos los representantes de los estados que están presentes. La siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de cómo se ha implementado a partir del 14 de enero de la aprobación de un decreto supremo emitido por el órgano ejecutivo, lo que implica el uso de las tecnologías de información y comunicación dentro de los procesos de contratación en el sector público. A partir de la aprobación de esta norma, se ha incluido dentro de los procesos de licitación licitación pública y para el apoyo nacional a la empresa, todo lo que significa el uso de medios electrónicos en procesos de contratación. Se ha incorporado dentro de estos procesos la subasta electrónica y asimismo se ha generado procedimientos para compras menores que tienen que ver con la consulta de precios de mercado y con el mercado virtual estatal. La siguiente, por favor, vamos a permitirnos explicar cada uno de estos. Vamos a empezar por el uso de medios electrónicos. Adelante. La siguiente, por favor. En todo proceso de contratación, desde la licitación, desde la publicación, desde la invitación a todas las empresas interesadas hasta la adjudicación de la obra, existe una serie de actividades que se hacían manualmente, que se hacían de forma presencial y que se hacían de forma documental. A partir de la aprobación de este decreto, se ha incorporado dentro de estas actividades todo lo que son uso de medios electrónicos, y esto nos va a permitir transparentar los procesos de compra del sector público. El uso de medios electrónicos en compras superiores a 1 millón de bolivianos, aproximadamente $150,000, empieza por todas las actividades previas a la presentación de propuestas que tienen que ver con todas las consultas que se hacen a los proponentes y de los proponentes a las entidades públicas para la elaboración, una vez elaborados los términos de referencia. Una vez que se ha publicado la licitación, la convocatoria a las empresas, la presentación de propuestas se hace a través del sistema de registro único de proponentes del Estado. Los proponentes van a registrar todas sus ofertas, van a registrar toda su documentación de manera digital. Esto va a permitir a las entidades poder contar con toda la documentación e incluso incluir dentro de la propuesta lo que es el sistema de firma digital. También la apertura de propuestas va a ser realizada a través del uso de medios electrónicos. Se ha establecido la posibilidad de varias reuniones a través del formato Zoom, que tiene que ver con la aclaración de propuestas, con la evaluación de propuestas, a través de también estos mecanismos para que todos los proponentes y también el público que esté interesado pueda participar, pueda presenciar todos estos procesos. Y finalmente la concertación de las mejores condiciones. Siguiente, por favor. Para la presentación, la siguiente, por favor, gracias. Para la presentación de las propuestas electrónicas tenemos un sistema que se llama el Registro Único de Proponentes del Estado, donde todos los proponentes se registran, obtienen una identificación y a partir de esa identificación establecen qué bienes o qué servicios ofertan. Cuando se ha publicado una propuesta a través de licitación pública, es decir, para estas compras o contratos mayores,
El proponente va a seleccionar la propuesta en el sistema de contrataciones estatales, que es donde está incorporado esta herramienta denominada RUPE. Se registran los formularios de manera virtual. El proponente va a poder elaborar todos los formularios, remitir toda la documentación respaldatoria, remitir toda la documentación técnica y legal, así como el registro de los precios. Esta información se envía una vez que el proponente aceptó los términos de la propuesta y se encripta hasta la fecha de apertura. La fecha de apertura ha sido definida previamente por la entidad contratante y esta fecha de apertura va a determinar que esta propuesta se desencripte en el horario establecido por la institución pública, que va a determinar la apertura de propuestas en los procesos de licitación pública. Esta apertura de propuestas va a dar lugar a la evaluación técnica de todos los proveedores. Siguiente, por favor. Una vez que se ha cumplido todo este procedimiento, vamos a pasar a la subasta electrónica. La siguiente, por favor. La subasta electrónica es una herramienta que es una plataforma donde las empresas, las personas naturales van a poder competir en términos y tiempos reales con la presentación de ofertas económicas y que tiendan siempre a ofertar dentro de estos procedimientos los precios más bajos, a fin de que las entidades puedan adjudicar los bienes y servicios tomando en consideración calidad y sobre todo precio, ¿no? En la subasta electrónica, que es un proceso ya enteramente a través de el sistema de registro único de propuestas de proponentes del Estado, es decir, a través del sistema SICOES, los proponentes van a poder participar de manera igualitaria y se da una especie de puja de precios donde el mejor oferente, el mejor precio va a poder optar por la adjudicación del bien o servicio. Esto nos va a permitir eliminar la cultura del papel, impulsar la producción nacional, porque está dirigido a todo lo que son los productores estatales, los productores de bienes y servicios nacionales, fomenta la competitividad porque obviamente estamos buscando las mejores ofertas en cuanto a calidad y precio, va a facilitar la participación de los proveedores porque no necesitan remitir sus documentos ni necesitan estar en el lugar donde se ha lanzado la propuesta, va a transparentar los procesos de contratación del Estado y también nos permite un significativo ahorro en todo lo que son los procedimientos de contratación, evita las publicaciones que suelen ser costosas, evita que los mismos proponentes tengan que incurrir en gastos excesivos por la remisión de la documentación o por los traslados, ¿no? Y por supuesto permite a las entidades públicas obtener las mejores condiciones. La siguiente, por favor. Este procedimiento de subasta electrónica, que es totalmente virtual, permite a las entidades la compra de ciertos bienes, no es aplicable para todas las compras, sino básicamente cuando se trate sobre todo de medicamentos, de convocatorias que sean mayores a 50,000 bolivianos y menores a 1,000,000 de bolivianos. Esto está más o menos entre unos $7,000 a básicamente unos $150,000, donde las empresas estatales o las entidades públicas vayan a calificar el precio más bajo de este tipo de productos. Generalmente estas contrataciones está orientada a promover la producción nacional, a promover la participación de todas las empresas que ofrecen bienes o servicios de producción nacional. La siguiente, por favor. El procedimiento de subasta electrónica es un procedimiento normalmente sencillo. Se parte por la publicación de la convocatoria. La entidad pública, una vez definidos los bienes o servicios que va a necesitar, hace la publicación a través del registro único de proponentes del Estado en un sistema que se llama Sistema de Contrataciones Estatales.
permite la presentación electrónica de propuestas con el mecanismo que hemos visto anteriormente. Todas las empresas van a presentar sus propuestas a través del llenado de un formulario, van a juntar toda la documentación técnica y legal, pueden utilizar firma digital en la presentación de estas propuestas. Llega el día de la subasta, donde se va a establecer la entidad que está convocando, la entidad que está invitando, define los tiempos, define más o menos cuánto va a durar esta puja abierta, y las empresas van a ir ofertando sus precios. Una vez que se ha llegado al precio más bajo durante el tiempo que ha durado la subasta, el precio va a ser adjudicado, la venta va a ser adjudicada al mejor proponente. Una vez que se ha adjudicado, se descargan las propuestas, se van a evaluar las condiciones técnicas, porque en la subasta se ha visto únicamente temas de precios, se van a evaluar las condiciones técnicas, y si las condiciones técnicas también cumplen con los requerimientos institucionales, se va a proceder directamente a la adjudicación y a la firma del contrato o a la orden de compra. Y finalmente, una vez suscrito el contrato, se va a pasar a la recepción de los bienes. En todo este procedimiento, el único paso que obviamente es presencial es la recepción de los bienes, porque todos los demás pasos se llevan directamente a través del sistema. La siguiente, por favor. Para esta subasta tenemos dos etapas, dos momentos. La primera, que es la programación. Se programa el tiempo que va a durar la puja, que puede durar entre 30 y 120 minutos. Se podría ampliar a requerimiento de los proponentes 10 minutos más, y una vez que se ha concluido el tiempo, se va a realizar la apertura. En este sistema se va a utilizar un sistema de semáforos, donde las mejores ofertas van a tener una especie de semáforo verde, y las ofertas que tengan precios más altos van a tener un semáforo rojo, lo que les va a permitir a los proponentes poder mejorar los precios y poder mejorar obviamente la oferta en cuanto a la provisión de bienes y servicios. En cualquier momento ellos van a poder actualizar mientras esté abierta la puja hasta que se termine el precio. Normalmente estas actualizaciones son automáticas, y el último lance, es decir, el último precio ofertado con semáforo verde, se constituye ya en la propuesta económica del oferente. Entonces, en este sistema de compras, la entidad ha ahorrado bastante tiempo, ha ahorrado recursos. Todos los proponentes han podido participar de una manera abierta y han podido ofrecer a las entidades públicas las mejores condiciones en términos de transparencia. La siguiente, por favor. El siguiente procedimiento, ya para compras menores, quiere decir para compras que están entre 1 y 50,000 bolivianos, es más o menos hasta unos $7,000, tiene que ver con la consulta de precios al mercado. La siguiente, por favor. La consulta de precios al mercado es un mecanismo de comparación de precios de ofertas disponibles. Toda vez que tenemos el registro único de proponentes del Estado, donde todos los que ofrecen bienes y servicios que son normalmente de requerimiento de compras estatales van a registrar sus productos, van a registrar sus precios, sus condiciones, la entidad que va a necesitar estos servicios va a registrar, va a verificar este registro, va a establecer quiénes le pueden ofrecer este tipo de bienes o servicios cuando las contrataciones estén entre 20,000 y 50,000 bolivianos, priorizando siempre todo lo que son productos nacionales. En esta consulta de precios, la siguiente, por favor. Normalmente la entidad, la siguiente, por favor, va a identificar la oferta de bienes y servicios u obras. La siguiente, por favor. Se va a publicar la oferta, es decir, qué es lo que está buscando la entidad una vez que ha encontrado a las empresas que le pueden proveer de estos bienes o servicios. La siguiente, por favor. Gracias.
va a establecer 2 días hábiles para que todas estas empresas que han sido identificadas como probables oferentes o como probables proveedores del Estado van a tener que presentar las condiciones técnicas, las características, los atributos de los bienes que está requiriendo la entidad. Y también se puede en este plazo pedir a otras empresas, a otras entidades que presenten sus propuestas. La siguiente, por favor. Toda vez que se ha presentado la propuesta técnica, se va a presentar también la propuesta económica, que tiene que ser coincidente con lo que se ha publicado en el Registro Único de Proponentes. Se entiende que el Registro Único de Proponentes es un mecanismo transparente también para el proveedor. El proveedor tiene que establecer las condiciones, las características, los precios ofrecidos, y estas condiciones, estos precios ofrecidos, se supone que ya son precios de oferta que tiene que tenerlos vigentes al momento en que una empresa, una entidad pública va a requerir los bienes o servicios. Una vez que se ha coincidido la oferta técnica con la oferta de precios, la siguiente, por favor, se adjudica. Ya el tiempo de la presentación ha culminado, si puede ir cerrando. Gracias. Ya, muchísimas gracias. 2 minutitos más y terminamos, porque ya estamos en las 2 últimas diapositivas. Gracias. Y se adjudica directamente la propuesta. La siguiente, por favor, y una más para llegar simplemente a lo que es el mercado virtual estatal. El mercado virtual estatal es una herramienta también que se ha establecido para que las entidades más pequeñas, entre 1 y 20,000 bolivianos, puedan directamente hacer la compra de los ofertantes que están registrados en este registro único de proponentes del Estado. Este mercado virtual estatal nos permite hacer las compras de manera mucho más eficiente, mucho más eficaz, mucho más transparente. Todos los productos, todos los servicios están publicados en este registro único, y esto permite, por supuesto, a las entidades poder acceder a estos productos entre un margen de 1 y 20,000 bolivianos. La siguiente, por favor, para finalizar, básicamente es el procedimiento. Las 2 siguientes más, por favor. La entidad va a establecer las características, va a revisar en este registro público, y prácticamente se da una adjudicación directa tomando en cuenta calidad y precio que están ya registrados en este registro único de proponentes del Estado. Muchísimas gracias. Le agradecemos a la experta titular de Bolivia por su presentación. Y ahora es el turno de la representación de Chile. Chile tiene 2 presentaciones. La primera me indican que es de parte de Yelica Lusic, de parte del Ministerio Público, y la segunda de la Contraloría General, en la persona del Contralor General. Presidente, si me permite brevemente, ya que tenemos 2 instituciones autónomas que van a representar y presentar las buenas prácticas del Estado de Chile, dejamos con ustedes sin más a la señora Yelica Lusic, abogado asesor de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. Muchas gracias. Adelante, Buenas tardes. Un gusto poder asistir a esta reunión. Agradezco además la posibilidad de dar cuenta de esta buena práctica que dice relación con actualizar una que ya habíamos mencionado en una reunión anterior, en marzo del año pasado, que es el sistema de integridad que está implementando nuestra institución. Adelante, por favor. Gracias. Lo que busca el Ministerio Público con esta herramienta, que es el sistema de integridad, es dotar tanto a los fiscales como a los funcionarios de una herramienta para fomentar lo que es la ética y la integridad al momento de que surjan, ¿no?, o que puedan surgir algún tipo de cuestionamiento al cumplir con las tareas que les son propias. Lo que se busca es que al momento de cumplirse con las tareas que son propias, se cuente con los más altos estándares, tanto organizacionales en probidad como en comportamiento ético. La siguiente.
Los hitos que tiene el sistema de probidad del que puedo dar cuenta dicen relación primero con un convenio que se firmó con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, convenio que se firmó el año 2018, que significó el proveer por parte del Programa de Naciones Unidas de una asesoría metodológica y de un soporte técnico para realizar el trabajo de la creación de este sistema de integridad, el que además se realizó en conjunto con divisiones y con unidades especializadas de la Fiscalía Nacional, entre ellas aquella a la cual yo pertenezco. Finalmente, podemos informar, y por eso estoy aquí hoy día, que contamos ya con un código de ética, el cual está disponible en nuestra página web, y además estamos terminando lo que es la implementación del sistema de integridad. La siguiente. El sistema de integridad del cual yo quería informarles hoy día cuenta con dos componentes. Un componente es este código de ética, que ya contamos con el código de ética, que ha sido además creado con la participación de todos los directivos, de los fiscales, de los funcionarios y funcionarias de la institución, y además también contempla el contar con una plataforma web que permita, ¿qué cosa? Canalizar lo que son consultas, también denuncias, y además canal o plataforma web que va a permitir proveer de información y de capacitación tanto en probidad como en ética funcionaria. La siguiente. Entre los avances que ha tenido el sistema de integridad, de lo que quiero dar cuenta aquí es del lanzamiento o publicación de nuestro código de ética, el que está disponible en la página web institucional, estando pendiente solamente lo que es la implementación del canal de denuncia que espera concluirse este año. Continuemos, por favor. Como ustedes pueden ver, a través de ese link, ustedes pueden ingresar a la página del Ministerio Público y pueden conocer el contenido de nuestro código de ética. La siguiente, y con esto concluyo mi participación. Agradezco mucho la atención brindada. Muchas gracias. Presidente, y permítame por favor presentar al Contralor General de la República de Chile, el señor Jorge Bermúdez Soto, a quien le cedo la palabra inmediatamente. Muy bien, muchas gracias. Esa no es la presentación de Chile, si es que la pueden poner, por favor. Bien, muchas gracias y gracias por la invitación y esta posibilidad de poder presentar ante esta reunión del Comité de Expertos y Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, a este mecanismo que es MESICIC, y poder mostrar lo que está haciendo la Contraloría General de la República de Chile en materia de datos. Y si pudiéramos poner un título acá, diríamos que la Contraloría está tendiendo a ser una institución impulsada por datos o una institución que va a tomar sus decisiones y a realizar su actividad basada en los datos. La siguiente, por favor. Primero quiero partir haciendo un breve recuento. Cuando yo asumí la Contraloría hace 5 años, elaboramos un plan estratégico el año 2016 y pensamos que el año 2020 teníamos que ser una institución que fuera reconocida por la ciudadanía como aquella institución autónoma que fiscaliza el buen uso de los recursos públicos. Entonces la pregunta sería si alcanzamos o no ese objetivo. Pues bien, el año pasado, más o menos a mitad de año, hicimos una consulta pública con más de 16.000 participantes en todo Chile, donde la mayor parte de las personas dijeron que la Contraloría era la institución responsable de combatir la corrupción en Chile. Un 85% de los encuestados dijo eso. Para eso, entonces, con ese dato y la siguiente, por favor, nosotros elaboramos el nuevo plan estratégico, que es la estrategia 21-24, que tiene como valor central de nuestra actividad el valor de la confianza. No se puede vivir en sociedad si no existe confianza, y más aún no se puede realizar la actividad pública si no existe confianza en las instituciones. Y es un valor obviamente que está muy decaído, podríamos decir,
en todas partes del mundo y también en el caso chileno no es la excepción. Y para eso existen 3 grandes pilares para alcanzar este valor. En primer lugar, nosotros queremos que nuestro trabajo sea innovativo, que haya innovación. En segundo lugar, que ese trabajo pueda conectar con la ciudadanía y conectar con un entorno que va cambiando. El ejemplo del año pasado y de la pandemia yo creo que es la mejor muestra de ello, y también tratando de hacer un impacto positivo, sobre todo en la buena administración, para que se puedan utilizar de mejor manera los recursos públicos. La siguiente, por favor. Ya hay otras instituciones que han señalado que la tecnología, el uso de tecnologías, pueden ayudar a restaurar la confianza en las instituciones públicas. Eso por lo menos lo señaló la OCDE en su informe anual del año pasado sobre perspectivas económicas de América Latina. La siguiente, por favor. Nosotros, para poder actualizarnos y para poder llevar adelante esta idea, lo que hicimos fue, en primer lugar, asesorarnos. Nosotros teníamos muchas iniciativas institucionales que se basaban en el uso de datos, pero estas eran iniciativas que eran inorgánicas y obviamente que no estaban siendo del todo eficientes. Por eso contamos con el apoyo del Banco Mundial en una consultoría que fue entregada en diciembre del año 2019 y donde una de las recomendaciones, me voy a quedar solo con algunas de ellas, es en primer lugar que el Big Data, el uso de los datos masivos, fuera un proyecto institucional. Asimismo señalaba que debíamos implementar un gobierno de datos al interior de la organización. La siguiente, por favor. ¿Y cómo lo hemos estado haciendo? ¿Cómo lo hemos estado haciendo en el uso de los datos en la Contraloría de Chile, que es la entidad fiscalizadora superior? La siguiente. Para eso lo hemos hecho a través de un enfoque que es multidimensional, a través de una estrategia, enfocándonos también en las personas, obviamente usando la tecnología, accediendo a los datos y también mejorando y cambiando nuestros procesos. En primer lugar, desde el punto de vista de la estrategia, la siguiente, por favor. La nueva estrategia de la Contraloría, como les señalaba, que se basa en este principio que es el de la confianza y tiene estos 3 pilares de innovar, conectar e impactar, tiene un objetivo específico, como aparece allí enmarcado en verde, que dice que es transformar a la Contraloría en una organización que sea impulsada por datos, en una data-driven organization. Eso es, por lo tanto, desde el punto de vista estratégico, es un mandato que tiene la Contraloría para poder transformarse y evolucionar hacia ese tipo de organización. La siguiente. En segundo lugar, del punto de vista de las personas, una de las cosas que nos dijo el Banco Mundial, bueno, evidentemente hay que contar con personal capacitado para eso. Y nosotros lo que hicimos como en un contexto de restricción presupuestaria, lo que hemos hecho en la Contraloría es poder ir formando y capacitando a nuestros propios funcionarios en el uso de estas competencias, en el uso de la nueva tecnología. Solo por poner un ejemplo de los que aparece allí, 40 personas el año pasado, y aprovechamos los tiempos de pandemia y de teletrabajo para poder capacitarlos, 40 personas fueron certificadas en el uso del lenguaje de programación que se llama Python. La siguiente, por favor. Asimismo, obviamente que hemos tenido que ir consolidando la arquitectura de la tecnología que se utiliza. Así, por ejemplo, hemos ido consolidando todas las distintas bases de datos en un gran repositorio central. Yo a eso lo denomino como la gran bodega de los datos que tiene la Contraloría, que obviamente siempre hay que ir perfeccionándola, hay que ir completándola, y evidentemente que eso exige el uso de una arquitectura tecnológica de vanguardia, que es la que utilizamos en la Contraloría. La siguiente. Evidentemente, para poder realizar uso de datos, para ser una organización guiada por datos, tenemos que acceder a esas fuentes de datos. Una estrategia que hemos utilizado a través de la Contraloría es, en primer lugar, obviamente, usar las propias fuentes de datos que tiene la propia Contraloría, pero también a través de convenios hemos ido accediendo a las bases de datos de los distintos otros servicios públicos. Eso lo podríamos hacer en uso de nuestras propias facultades, es decir, de manera obligatoria, pero en realidad por la vía de un convenio, la transferencia de datos se hace mucho más eficiente, se hace de una manera más colaborativa y además nos permite acceder a mucha más información que aquella que hubiésemos obtenido ejerciendo nuestras facultades mandatorias. La siguiente. Y también modificando, obviamente, los procesos, sobre todo generando reglas claras sobre el uso de los datos, sobre todo el uso y la seguridad que tienen que tener. Por ejemplo, como ustedes pueden ver allí, a través de una estrategia de ciberseguridad, evidentemente, o cosas tan evidentes como determinar
cuáles son los perfiles para cada cargo, es decir, qué competencias tiene cada uno para poder acceder a esos datos que muchas veces son sensibles. Bien, la siguiente. Esto no es evidentemente un proyecto que se esté recién pensando, sino que esto es algo que ya estamos ejecutando, que se está realizando. Por lo tanto, tenemos análisis de datos que son permanentes y además tenemos algunos logros que me gustaría mostrar muy brevemente. La siguiente. Hoy día, los funcionarios que tienen acceso a los datos nos permiten realizar análisis, por ejemplo, del personal que trabaja en la administración del Estado y las redes familiares de esos funcionarios. Y eso nos permite detectar, por ejemplo, conflictos de intereses. Tenemos datos que se basan en tecnología satelital, que nos permite, por ejemplo, determinar si las obras públicas están bien emplazadas, si están bien realizadas o no. O el control de compras públicas, en particular en el ámbito de la pandemia, es decir, el control de las compras que realizamos durante todo el año pasado de miles de millones de pesos, cientos de millones de dólares a propósito del COVID. Por lo tanto, el uso de datos nos ha permitido no solo ser una institución que innova, sino que también una institución que ha podido actuar de manera flexible frente a la pandemia, enfocando y reenfocando nuestro plan de auditoría ante el surgimiento de la pandemia. Hemos tenido logros. Solo la siguiente, por favor. Solo quiero mostrar aquí algunas imágenes de pantallas de algunos medios de comunicación durante el año pasado, donde se muestran distintas noticias y todas ellas tienen un elemento común. En todas ellas, que son hallazgos, son findings que ha hecho la Contraloría a propósito de su fiscalización, en todos ellos el elemento común es el uso de datos por parte de la Contraloría y el uso de la tecnología que nosotros hemos estado usando a propósito de este proyecto que, como les digo, es un proyecto que está utilizándose y que está en marcha. Este año, a comienzos de año, la siguiente, por favor. También asumimos algunos compromisos como organización a propósito de nuestro nuevo plan estratégico en el uso de los datos para el 2021. Y aquí me quiero quedar con dos elementos de estos 7 compromisos que son estratégicos que tenemos para este año, es decir, cosas que estamos haciendo para poder seguir fomentando el uso de los datos. En primer lugar, el núcleo de información de la Contraloría, es decir, seguir completando eso que yo les decía que es la bodega, perdone la expresión que no es técnica, pero creo que es gráfica, donde están alojados los datos, es decir, seguir completando las bases de datos donde la Contraloría puede acceder y puede, por lo tanto, realizar ese uso masivo de datos enfocado en el control público. Y en segundo lugar, que la Contraloría sea efectivamente una organización que se basa en el Open Data, es decir, que los usuarios de la Contraloría, los stakeholders y obviamente también la ciudadanía pueda acceder a aquellos datos que son abiertos y que puede poner a disposición la Contraloría. Es decir, también el control a través del Open Data puede ayudar y basarse al control público, a fomentar la integridad pública y obviamente puede basarse también en esos datos masivos que usa la Contraloría. Y la siguiente, por favor, que es la última. Todo esto con un solo objetivo, que es el objetivo que yo nunca me canso de repetir como Contralor de la República, que es que la Contraloría está por el cuidado y buen uso de los recursos públicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Lusic del Ministerio Público por su actualización y al señor Contralor General de Chile por esa interesante exposición sobre el manejo de datos que nos ha dado, definitivamente muy interesante para efectos de cuidar los recursos públicos. Continuamos ahora con la presentación de Guatemala. Adelante, Guatemala. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente, colegas, miembros del comité, público en general que nos escucha a través de las plataformas correspondientes de OEA. A mí es un gusto dar a conocer las buenas prácticas implementadas en el transcurso del año 2020 y lo que va del presente año aquí en Guatemala. Siguiente, por favor. En el actual gobierno, al momento en que toma posesión el presidente, el doctor Alejandro Yamatei Falla, 14 de enero del año 2020, ese mismo día, luego de tomar posesión, se firma un convenio de cooperación interinstitucional anticorrupción, esto en el
margen de la lucha, o mejor dicho, basados en la intención de la lucha contra la corrupción por parte de entidades del sector justicia y también de gobierno, para darle un seguimiento coordinado y de cooperación interinstitucional y los esfuerzos correspondientes, y esto se firma el día 14 de enero del año pasado. Las instituciones signatarias fueron el organismo ejecutivo, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas, la SAT o Superintendencia de Administración Tributaria y la Superintendencia de Bancos. El objeto del mismo son procedimientos de coordinación y una asistencia interinstitucional enfocados en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de esta. Impulsan acciones que fortalezcan a la calidad del gasto público, la cultura de probidad, la transparencia, la rendición de cuentas, entre otras muchas cosas. Este es un canal de acceso tanto para todas las dependencias que formamos parte de este convenio y que genera la facilidad para poder detectar y darle seguimiento a temas de prevención y lucha contra la corrupción. La siguiente, por favor. De igual manera, se establece el convenio de cooperación para la buena gobernanza. Esto suscrito a iniciativa del Ministerio Público en el mes de octubre del año 2019, y en el año 2020 se adhiere también el organismo ejecutivo. Las instituciones que signaron este convenio precisamente fue el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria, el organismo ejecutivo, la Superintendencia de Bancos, pero en este caso también se incorpora la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala y también el organismo judicial. El enfoque es reducir los índices de corrupción a nivel municipal. Brindan capacitaciones y también se fortalecen las capacidades de las autoridades municipales en temas de transparencia, rendición de cuentas y probidad. El año pasado hicimos el primer ejercicio de un diplomado interinstitucional para la buena gobernanza, alcanzando más de 600 personas. Forman parte de gobierno, entre ellos 364 funcionarios municipales, a los que se les pudo brindar una capacitación íntegra en este tema de lucha y prevención de la corrupción. Estamos organizando actualmente la segunda cohorte de este diplomado por la cantidad de personas que también solicitaron inscripción en su momento, pero no teníamos las plataformas adecuadas para poder integrarlos. Ahora ya las tenemos y vamos a seguir capacitando al funcionario público. Siguiente, por favor. Por parte del organismo judicial, a través de su academia o escuela de estudios judiciales, se tiene un programa permanente de formación. Se realizan capacitaciones para los funcionarios propiamente del organismo judicial en varios temas, entre ellos la responsabilidad de denunciar actos de corrupción dentro de la propia institución, la Comisión contra la Corrupción y su relación con la normativa nacional. Se enseña cómo se adecúa y tanto derecho comparado también como la formación de los jueces en este ámbito. Redes cibernéticas, redes criminales y corrupción, las normas de comportamiento ético y también, sobre todo, la ley contra la corrupción. Actualmente cuentan con más de 1.500 inscripciones a nivel nacional y ya se ampliaron cobertura en 2 sedes regionales, una en Quetzaltenango, uno de los departamentos al norte de nuestro país, y la otra en una sede regional en otro departamento ubicado en una distinta región. La siguiente, por favor. Por parte del registro mercantil, la asignación automática de expedientes en línea es un sistema electrónico para el ingreso de expedientes de empresas mercantiles para su inscripción en dicho registro. Esto permite una asignación automática en los distintos operadores de cada área. Esto se efectúa con el fin de no atender a criterios subjetivos y así evitar los conflictos de intereses, permitiendo un fortalecimiento en la transparencia, en la celeridad de los expedientes, así como en el cumplimiento de estándares de los sistemas de gobierno electrónico. Más adelante hablaremos de la Comisión Presidencial
de gobierno abierto y electrónico que tiene dentro de su proyección el poder efectuar un seguimiento y también una asesoría para la instauración del gobierno electrónico a nivel del organismo ejecutivo. La siguiente, por favor. En cuanto a la Contraloría General de Cuentas, se utiliza la sistematización de movimientos de personal, altas, ascensos y ceses de cargo de la propia Contraloría. Este es un sistema informativo que permite a los departamentos de recursos humanos de las entidades públicas reportar los movimientos de su propio personal. Tiene 3 módulos, uno de recursos humanos, otro de coordinación y uno de análisis. Se hace esta triangulación en una plataforma que facilita el análisis de la información con auditorías más focalizadas y se aumenta el cumplimiento de esta obligación por los funcionarios y empleados públicos. Esto ha provocado una reducción de espacio físico en los archivos, ha propiciado el ahorro en papelería y también ha permitido realizar la fiscalización de manera más eficaz y eficiente, que este es el punto medular. La siguiente, por favor. La Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, en el tema de prevención y el combate a la corrupción, ha promovido la ética dentro del sistema aduanero de Guatemala. Se han capacitado a 577 empleados en el año 2020 y se han elaborado códigos de ética para 29 instituciones. Han elaborado estudios de percepción del contribuyente con respecto al comportamiento ético del personal. Han efectuado 9 estudios durante el año 2020 y 8 ha sido dentro del personal interno de la SAT. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. También se han implementado pruebas de IDTech para control de confidencialidad interno. Se han elaborado investigaciones internas que han permitido la presentación de varias denuncias ante las instancias correspondientes, siendo ellas el Ministerio Público y también la Contraloría, y se ha combatido la corrupción a través de evaluaciones preventivas basadas en riesgos de las dependencias de las. La siguiente, por favor. La Comisión Presidencial de Gobierno Abierto, como les mencionaba, en el marco de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto a finales del 2020, en colaboración con otras instituciones públicas, diseñaron la metodología de co-creación del 5º Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto y Guatemala. Dentro de este marco es donde se establecen estos proyectos para poder efectuar un gobierno electrónico de manera transparente y eficaz. Y esto es lo que le están dando una buena cobertura. Este plan toma en cuenta la metodología empleada por Costa Rica. Se crea por parte del Ministerio Público también la Secretaría contra la Corrupción. Esto fue en marzo del año pasado, surgió dentro del compromiso adquirido por la Fiscal General de la República y vemos con agrado esta creación por parte del organismo ejecutivo, porque también coordinamos a través de esta secretaría, a través de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, varios ejes, tanto en el seguimiento de la prevención como en el combate a la corrupción, en el planteamiento de denuncias también, y que le damos un seguimiento oportuno. Esta secretaría tiene a su cargo 8 fiscalías de alto impacto del Ministerio Público, entre ellas la Fiscalía contra la Corrupción, la Fiscalía de Delitos Administrativos, así como la Fiscalía Especial contra la Impunidad, entre otras. La siguiente, por favor. Se da una ampliación de cobertura en el Ministerio Público. En la actual administración, en el año 2018, pues se contaban con un porcentaje del 16% de cobertura a nivel nacional, ahora ya se cuenta con un 80%. Y tenemos conocimiento de que próximamente, creo que va a ser en el mes de abril, se va a ampliar aún más esta cobertura, elevando este porcentaje a nivel nacional. Siguiente, por favor. Se crea el funcionamiento de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Esto fue a partir del 20 de enero del año pasado. Actúa en 2 ámbitos de acción, valga la redundancia. La prevención de la corrupción, que se establecen patrones y comportamientos recurrentes en las instituciones gubernamentales para proponer reformas normativas, procedimentales, para corregir esas malas prácticas. Y en el otro ámbito de la lucha contra la corrupción, se realizan investigaciones administrativas propiamente a raíz de alertas que son
presentadas por parte de la población o los propios funcionarios públicos para presentar denuncias según corresponda ante el Ministerio Público o ante la Contraloría General de Cuentas, depende la vía correspondiente. Más tiene a su cargo el seguimiento de la implementación de compromisos internacionales del Estado de Guatemala en la prevención y lucha contra la corrupción, entre estos, pues, la Convención Interamericana contra la Corrupción, por ello mismo el hecho de estar presentes hoy acá. Dentro de los principales resultados, pues en las acciones de prevención se ha instaurado el proceso de construcción de la política pública de prevención y lucha contra la corrupción, una propuesta circular para prevenir fraccionamientos en las compras, una alerta para prevenir corrupción en compras y contrataciones por el tema de COVID-19, una propuesta de un reglamento para la presentación de declaración de conflictos de intereses, esto es en el marco de lo que hablaban ya mis antecesores de otros países, que también ese es el interés en que no se den estas conductas asociadas al conflicto de interés. Y una propuesta de código de ética para el organismo. Ya culminó su tiempo de presentación. Ok, gracias. Ya ahorita termino con esta gráfica. En la investigación administrativa, pues hemos recibido 137 alertas que se han traducido al día de hoy. Yo creo que ya se sumaron 2 más, que son 14 denuncias, perdón, ante el Ministerio Público, 2 denuncias presentadas ante la Contraloría General de Cuentas. Esto es en relación a 72 personas investigadas que forman parte de gobierno y 75 comerciantes individuales o jurídicos denunciados, que representan 49 millones de dólares aproximadamente, objeto de estas investigaciones. Estas son las buenas prácticas en un resumen amplio que Guatemala pues quería dar a conocer. Muchas gracias. Agradecemos al experto titular de Guatemala por la presentación de las buenas prácticas. Definitivamente, si no hay una coordinación entre instituciones públicas para luchar contra la corrupción, poco podemos hacer en estas situaciones tan graves, ¿verdad?, en las que nos vemos enfrentados. Le damos paso a la representación de México para que realice su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, aquí brevemente vamos a presentar por parte del Gobierno de México como buena práctica nuestra estrategia para la difusión y acompañamiento para la presentación de las declaraciones patrimoniales. La siguiente, por favor, para dar inicio a esta presentación. Es importante señalar los antecedentes que tenemos para esta nueva forma de declaraciones patrimoniales y de intereses. En 2015 tuvimos una reforma constitucional anticorrupción en donde se realizó una modificación en el artículo 108 constitucional que establece que la obligación de todos, absolutamente todos los servidores públicos, sin distinción alguna, de presentar su declaración de intereses y de patrimonial, de situación patrimonial conforme a lo que estableciera la ley. En este sentido, en 2016 también hubo varias reformas anticorrupción que moldearon justamente esta reforma constitucional, y una de ellas fue la expedición de una Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde se establecía la obligación también y de forma más puntual señaló que era atribución del Comité Coordinador de nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, que justamente es una instancia que fue creada derivada de esta reforma constitucional, establecer los formatos de declaración patrimonial. La siguiente, por favor. Y eso lo establecían los artículos 32 y 46, donde muy claramente señala que en qué tiempos y cómo se deben realizar esta presentación de las declaraciones. Derivado de lo anterior, entonces, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción se dio a la tarea de justamente emitir estos nuevos formatos de declaración y se enfrentó al reto de cómo hacemos que declaren todos los funcionarios del gobierno en todos los órdenes de gobierno con un mismo y único formato.
También la ley les dio la atribución a este comité coordinador de establecer qué rubros de esta declaración patrimonial, conforme a lo que establece el artículo 6 de la Constitución y conforme a nuestras leyes en materia de transparencia y de protección de datos personales, qué datos de estas declaraciones podrían hacerse públicos y qué datos, justamente para proteger la privacidad de los servidores públicos y las personas servidoras públicas, debieran ser reservados y únicamente podían ser utilizados por las autoridades competentes en las etapas de investigación de posibles faltas administrativas, así como presuntas indicios de enriquecimiento ilícito. En este sentido, como pueden ver en la pantalla, el comité decidió establecer dos tipos de formatos, correspondiendo esto sobre todo al nivel jerárquico de las personas servidoras públicas. Entonces, estos formatos se dividen en una versión amplia y completa, en donde se hace un desglose de no solamente los ingresos anuales de los servidores públicos, sino también cuáles se tienen que declarar sus bienes muebles, inmuebles, así como también los bienes que tengan en comodato, el menaje, entre otros, y dentro de la parte de declaraciones de intereses, también se tienen que identificar muy claramente la participación en empresas, sociedades, asociaciones, cuáles apoyos públicos o privados se ha recibido, la participación o no en fideicomisos privados o públicos, entre otros rubros muy relevantes para la detección del conflicto de interés, y una versión más reducida para aquellos personas servidoras públicas que tienen niveles de jefatura de departamento hacia abajo y que realizan más labores operativas. Dentro de esta pirámide, diríamos, del servicio público, es justamente donde está la base en estos servidores públicos operativos, y solamente tienen la obligación, entonces, a partir de estos formatos, de realizar esta versión más simplificada de esta declaración patrimonial. La siguiente, por favor. En ese sentido, dado que era la primera vez que se establecía una obligación de este nivel, anteriormente únicamente en los servidores públicos de jefatura de departamento hacia arriba eran quienes podían o tenían que hacer, estaban obligados a realizar estas declaraciones, y además no había una obligatoriedad en los demás órdenes de gobierno estatal y municipal. En este sentido, los desafíos a los que nos enfrentamos fueron justamente el incremento exponencial del número de declaraciones, la cantidad de personas que iban a declarar por primera vez, superar los desafíos tecnológicos, estructurales y organizacionales, dado que estos formatos entraron escalonadamente primero en operación en 2020 a nivel federal, y justamente este año, en mayo de 2021, entrarán en los estados y municipios de los 32 estados y más de 2,000 municipios de la República Mexicana, y a esto se sumaba el contexto de la pandemia. La siguiente, por favor, para ser más breve. Es por eso que diseñamos esta campaña de difusión y acompañamiento que se llamó en 2020 Yo declaro, tú declaras, declaramos todos. Más adelante, la siguiente. El objetivo de la misma era justamente informar, concientizar a las personas servidoras públicas sobre esta obligación de presentar su declaración de intereses, utilizando la plataforma digital que se creó para ello. Ya teníamos y contábamos en el gobierno de la Administración Pública Federal con un Declaranet. Se tuvo que rehacer uno nuevo porque el formato distaba mucho del anterior, en donde el número de datos incluso era menor a los nuevos formatos. La siguiente, por favor. En el contexto justamente mundial de la pandemia, donde la mayoría de las personas trabajaban desde casa, entonces se logró implementar dos importantes acciones. Primero, la difusión de la obligación y la orientación a las personas servidoras públicas. En el caso de la Administración Pública Federal, el Poder Ejecutivo, a diferencia del Legislativo y del Judicial, en donde si bien hubo un incremento, en el caso del Poder Ejecutivo, aumentamos de alrededor de 222,000 sujetos obligados a más de 1,5 millones. Entonces el reto era sumamente enorme, y lograr esto en un año de pandemia todavía más. La siguiente, por favor. La siguiente. Sí, justamente para ello se realizaron diversos
tutoriales, videotutoriales se difundieron a través de las redes sociales, donde se establecía cómo se debían hacer el llenado de los dos diferentes tipos de formatos conforme al nivel. Estas tuvieron alrededor, al corte de diciembre del año pasado, de 736,000 visualizaciones. Se hicieron talleres también virtuales, se activaron también líneas de llamadas, donde se recibieron más de 25,000 llamadas, y se fortaleció la atención por correo y redes sociales y medios digitales. La siguiente, por favor. Justamente para ello nos apoyamos en la experiencia previa que teníamos desde Función Pública, también como parte de este comité coordinador de este Sistema Nacional Anticorrupción pudimos participar en la definición de estos formatos, y justamente fue la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal quien desarrolló con sus propios recursos este nuevo Declaranet. La siguiente, por favor. Para finalizar, tuvimos que hacer un trabajo de coordinación muy relevante, dado que en el Poder Ejecutivo tenemos en la Administración Pública Federal más de 200 dependencias y entidades, y fue todo un reto desarrollarlo. La siguiente, por favor. Los resultados, justamente, que tuvimos un aumento de 6 veces más del número de declaraciones recibidas. En 2019, antes de la entrada de estos formatos, recibimos cerca de 209,000 declaraciones, y al final del año de 2020 tuvimos que dar extensiones debido al tema de la pandemia, prórrogas para poder presentar su declaración de modificación, que normalmente se hace en mayo. Recibimos alrededor de 1,300,000 declaraciones. La siguiente, por favor. Justamente señalar ya para finalizar que en México estamos caminando hacia la interoperabilidad de todos nuestros, de varios de nuestros sistemas electrónicos, entre ellos el sistema de declaración patrimonial. La siguiente, por favor. Para ello, la ley, estas reformas que mencioné al inicio, establecieron el establecimiento de una plataforma digital nacional que justamente integrará y conectará los diversos sistemas electrónicos que poseen datos e información necesaria para establecer políticas integrales, metodologías, medición, aprobar indicadores. Será la plataforma digital una fuente de inteligencia para construir integridad, combatir la corrupción. La siguiente, por favor. El reto es justamente que en base a nuestro sistema de Declaranet, ese mismo sistema también lo tienen o lo tendrán todas las entidades federativas, todos los municipios del país, y a través de la Secretaría Ejecutiva del ESNA, ya para finalizar, se emiten los estándares para que la información pública de cada uno de estos Declaranet puedan ser compartidas a través de esta plataforma digital nacional, e incluso la ciudadanía pueda consultar las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos del país, tanto de la Federación, de las 22 entidades federativas, como de los más de 2,000 municipios. O sea, actualmente tenemos ya 12 convenios al día de hoy, y ya nos restan muy pocos, algunos ya están en proceso para justamente transferir este Declaranet, que servirá de base para interconectarnos con la plataforma digital nacional. La siguiente. Las lecciones aprendidas, y ya cierro con esto, es necesario fortalecer la capacitación del personal responsable, la atención, que es necesario generar materiales y herramientas de capacitación, y que la pandemia nos muestra la importancia que tiene el uso de las nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento de la presentación de declaraciones. Hoy en México estamos caminando hacia declaraciones totalmente electrónicas, y los municipios serán uno de nuestros principales retos, en donde todavía se realizan en papel, pero en toda la administración pública federal, en toda la federación y en los entes estatales ya se realizan a través de ese sistema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la representante de México por la información que nos ha hecho llegar. Definitivamente las declaraciones es un paso hacia la transparencia, ¿verdad? Que es un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción. Ahora le damos paso a la representación de Panamá para que haga su exposición. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente, al equipo de la OEA y a todos los
otros colegas, expertos y expertas. Nuevamente, Elsa Fernández, directora general de la ANTAI, me acompaña el licenciado Harry Pinto, quien ve el tema de guardar relación con esto de las buenas prácticas. Siguiente, por favor. Bueno, para dar inicio, ahí ante todo nosotros hemos desarrollado un plan estratégico concerniente del año 2020 al 2024. En el año 2019 asumimos esta responsabilidad, pero en definitiva el tema de la pandemia cambió las prioridades que se habían proyectado. Nosotros tenemos 3 ejes específicos a desarrollar. El primero es garantizar y promover el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, el fortalecimiento institucional de la ANTAI, y el más importante para nosotros es fortalecer la cultura de la transparencia, que en definitiva, ¿no?, abarca todo lo que es el sector público y el sector privado. Siguiente, por favor. En virtud de esto y tomando en consideración la metodología que nos han solicitado, hemos desarrollado, en virtud de la Convención Interamericana, 5 aspectos importantes, en este caso del artículo 3, que habla de las medidas preventivas. En primera instancia, las normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones. En este periodo 2020, la siguiente, por favor, tuvimos la posibilidad de trabajar en iniciativas de leyes anticorrupción, señalando ante todo que las iniciativas son propias del ANTAI, pero es el Ministerio de la Presidencia quien hace entonces la presentación como tal, quien tiene la iniciativa legislativa ante la Asamblea Nacional, pero se trabajó en la modificación de la Ley 6 de Transparencia, que es la Ley de la Gestión Pública, la Ley 33 que crea esta autoridad, la modificación del Código de Ética, en virtud, tomando en consideración las experiencias que nos estaba señalando, claro, la pandemia, lo que estábamos viviendo, un tiempo muy complejo de resiliencia y de mucho aprendizaje, se tomó en cuenta las situaciones para incorporarlas entonces a esta nueva legislación, el proyecto de ley de conflicto de intereses, ya que Panamá no posee con relación a esto una legislación, y de igual manera de protección de denunciantes, ya que somos un órgano en este caso, ¿no?, de investigación en materia administrativa. Siguiente, por favor. Las acciones con relación entonces al mecanismo para hacer efectivo el cumplimiento de normas de conducta en virtud de la Ley 6, la que hemos podido hasta el momento desarrollar son las siguientes. Siguiente. Tomando en consideración, ¿no?, en principales que somos rectores en materia de ética, nosotros comenzamos a desarrollar cápsulas ante todo de ética para servidores públicos. En primera instancia fue a manera interna como entidad, posteriormente extendimos esto en cooperación con la Dirección General de Carrera Administrativa, es un ente que regula, ¿no?, todo el sector público, y está adscrito al Ministerio de la Presidencia, de forma tal de hacer una coordinación interinstitucional que pudiera entonces que todos los servidores públicos a nivel del país, estamos hablando aproximadamente de 265,000, pudieran no solo ver esto en sus sitios web, sino de manera interna, con sus jefes de recursos humanos, tuvieran acceso a esta información, y eran cápsulas que tenían contenido diferente en virtud del código de ética actual, que iban entonces a poder verlos a nivel de sus intranet, a nivel interno de cada entidad. Siguiente, por favor. Para, tomando en consideración, bueno, la realidad a la cual todos nos enfrentamos en la pandemia, ¿no?, una situación que nos llevó a un aislamiento y un resquebrajamiento, seamos honestos, a nivel de sectores específicos, el sector salud, el sector económico y el sociopolítico, lo cual nos llevó entonces al aislamiento respectivo y al distanciamiento. De manera inmediata pudimos establecer una estrategia que nos permitiera, y que gracias a la ayuda de la cooperación internacional, nuestro plan estratégico estuvo basado en aspectos, ya que el PNUD nos dio apoyo en lo mismo. Nosotros pudimos desarrollar una plataforma virtual, ya que sabíamos que, tomando en consideración los principios de gobierno abierto, teníamos entonces, y ante la pandemia, que adoptar lo que eran las plataformas tecnológicas que nos pudieran entonces permitir continuar en el contacto, ¿no?, social. En este caso, esta plataforma, que es la Academia Virtual de Ética y Transparencia, tiene aspectos que todo servidor público debe manejar para una adecuada función pública. Y ahí usted podrá encontrar información referente a datos abiertos, datos personales, gobierno abierto, acceso a la información, ¿no?, ética, por ser rectores en eso, y normativa vigente que guarda relación con la cooperación internacional como parte de este órgano. Siguiente, por favor. Otro aspecto también fue que nosotros pudimos, gracias a la cooperación internacional, aquí fue con nuestro homólogo en México, al INAI, pudimos desarrollar lo que fue la plataforma de contrataciones públicas abiertas. Esto nace ante todo la inquietud social de que la sociedad quería conocer qué aspectos, en este caso, con relación al tema de compras en nuestro país, nos estaba dando por parte de autoridades definidas, que en este caso era el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Salud.
Esto, en primera instancia, nosotros como entidad, con tal de dar respuestas a la ciudadanía, que fueran un poquito más allá de lo mismo que estaba elaborando la Dirección General de Contrataciones Públicas, nosotros pudimos desarrollar, gracias a esta cooperación con el INAI, la plataforma de contrataciones públicas abiertas. Siguiente, por favor. Otro aspecto importante para nosotros fue otra plataforma. Esta plataforma fue gracias al CAF. Pudimos desarrollar la plataforma Anti-Smart City para estar en completa comunicación con la sociedad en virtud de las cuarentenas. Y aquí en esta plataforma ustedes podrán encontrar el acceso a solicitudes, valga la redundancia, de acceso a la información. Las personas ya no podían desplazarse físicamente, ¿no?, a las 193 entidades que hay en este país a nivel de gobierno central y local, y podían de igual manera, mediante otro módulo, hacer denuncias por posibles irregularidades administrativas cometidas por servidores públicos, y gracias al Trust for the Americas pudimos desarrollar lo referente a los compromisos adoptados por el gobierno en virtud de solicitudes, ¿no?, de iniciativas de la sociedad civil, y hay un módulo que guarda relación entonces con la implementación de políticas públicas que guarda relación con el tema del cuarto plan de co-creación del gobierno abierto. Siguiente, por favor. Otro aspecto importante fue, pese a la cuarentena, que hubo una situación que se hubo la suspensión de términos, que asumo que también sucedió en otros países, se mantuvo entonces los monitoreos de sección de transparencia. Hoy en día le podemos señalar que esto también está, ya se creó una plataforma con relación a esto y que podrá entonces ser observada de manera automatizada, ¿no?, para la valoración y evaluación del mismo, donde se mide el gobierno central y el gobierno local. Siguiente, por favor. Otro aspecto importante fue una campaña de sensibilización. Esta campaña de sensibilización sale todos los lunes, se llama Minuto Anti. Aquí tratamos entonces de dar respuesta, como en este caso un proyecto que, ahí sale un proyecto que realizamos nosotros, que es auditorías sociales. Mecanismo que en este caso está conformado de 5 a 7 líderes comunitarios que conocen de la cobra y del gasto social que se hace en cada una de sus comunidades, y que en definitiva le permite entonces tener una vigilancia de los fondos públicos para obras que se realizan. Otro, por favor, y perdonen por cuidarme en tiempo, ¿no? Con relación a las acciones en materia de instrucciones al personal de las entidades públicas. Siguiente, por favor. Hemos podido desarrollar en primera instancia el oficial de información, pieza clave en el organigrama. Cada una de las entidades cuenta con un oficial de información en materia de transparencia. Son nuestros enlaces con las entidades y tenemos formaciones semanales con ellos de forma tal de garantizar el acceso a la información, la transparencia, los datos abiertos y el monitoreo. La próxima, por favor. Nuestras capacitaciones han sido constantes, independientemente de la academia virtual, en los cuales hemos dado distintos temas, ¿no?, que guardan relación desde el tema del liderazgo para el ejercicio de la función pública hasta temas como ética, datos abiertos y todas las temáticas que desarrollamos. Pudimos alcanzar a nivel de la vía virtual más de 6.469 personas. Seguimos, y perdonen. Actualmente, gracias al beneficio también de la OEA, del Departamento de Gestión Pública, la Cumbre de las Américas, y de igual manera del CAP, dos entidades de este país fueron becadas con el Programa Interamericano de Datos Abiertos, y ahora estamos en una segunda postura, que es con el CAP y el TROS, para implementar el Programa Interamericano de Datos Abiertos aquí en nuestro país. Seguimos. Bueno, también hemos implementado manuales de dirección de acceso a la información, de forma tal que, en este caso, los oficiales de información que responden que son los enlaces que tenemos en cada uno, ¿no?, y responden en este momento a las instrucciones del ANTAI, puedan entonces tener un manual específico, al igual que la ciudadanía, con relación a esto. Seguimos, si es tan amable. Bueno, con relación a las acciones de los órganos de control superior para desarrollar mecanismos modernos, seguimos. El hecho de poder contar con las plataformas ha hecho, en definitiva, ¿no?, que en este tiempo de pandemia se haya duplicado y triplicado todo lo referente a las denuncias por irregularidades y también a los derechos de acceso a la información, reclamos por derecho de acceso a la información. Y como somos un órgano de investigación, hemos implementado estas plataformas para dar resultados más eficientes, ¿no?, en virtud de los términos establecidos en nuestro país para dar respuesta a la sociedad. Seguimos. Bueno, aquí podrán observar las estadísticas: 179 denuncias recibidas el año pasado por irregularidades y faltas del Código de Ética, 140 peticiones y solicitudes de acceso, el monitoreo y las personas capacitadas, son las mediciones que mostramos. Seguimos, por favor.
con relación a las acciones de los mecanismos para estimular la participación ciudadana. Seguimos, por favor. Nosotros actualmente, y sé que ya me falta poco tiempo, desarrollamos 10 acciones con relación a participación ciudadana. La creación del cuarto plan de gobierno abierto, el grupo de datos abiertos, si por favor pudieran seguirlos para que nada más se vean las imágenes. Aquí desarrollamos el cuarto plan de gobierno abierto que cambió por completo las temáticas a desarrollar en virtud de la pandemia. Si podemos continuar en perdones, tenemos el grupo de datos abiertos, todo esto está conformado por el sector público y la sociedad civil. Se ha elaborado un manual guía de trabajo para la apertura de datos abiertos a nivel del sector público, siendo capacitados por la sociedad civil. Seguimos, por favor. Bueno, aquí también está la iniciativa COS, y muchas otras, porque ya estoy en el tiempo, ¿no?, que nosotros presentamos, y son 10 acciones que actualmente hemos tenido la posibilidad de desarrollar. Actualmente la última que estamos desarrollando con el sector privado es lo referente a la apertura de datos abiertos para garantizar la reactivación económica. Y esto puede, en definitiva, ¿no?, el sector económico que ha sido tan lacerado por lo de la pandemia, porque es una de las realidades ahora mismo que afecta, yo pienso que a todos los países, pueda, en definitiva, ¿no?, ser reactivado por el bien y la satisfacción, ¿no?, que de todos y todas. Así que esto es lo que pudiéramos mostrarles para cumplir con los tiempos establecidos y en lo que nuestra entidad, nuestro país le pueda servir con mucho gusto a todos y todas. Muchísimas gracias a la titular experta de Panamá por esta serie de actividades y buenas prácticas en materia de prevención y combate contra la corrupción. Y de seguido, para finalizar esta sección de presentaciones voluntarias de buenas prácticas, le estaríamos dando la palabra a la representación de Perú. Adelante, buenas tardes. No le escuchamos, Perú. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Disculpen los problemas técnicos. Bien, muchas gracias, presidente. Ante todo, muy buenas tardes con todos los expertos. Espero se encuentren bien de salud y también sus familiares. Todos conocemos, sin duda, las terribles consecuencias que genera la corrupción en la gobernabilidad de nuestros países y en las dificultades que éstas representan también para atender, obviamente, demandas y expectativas ciudadanas. Por ello es importante reflexionar cómo enfrentar la corrupción y tomar medidas eficaces y contundentes. Siguiente, por favor. Mi participación el día de hoy se vincula al enfoque que hemos adoptado en Perú para prevenir y anticipar que estos hechos cuestionables sucedan, antes que solamente reaccionar cuando ya se han generado. Es un punto de vista muy importante, un cambio de enfoque que debemos anticipar. Esto se vincula básicamente a medidas en el ámbito preventivo principalmente, ¿no? Y básicamente están relacionadas con el artículo 3 de la Convención, en específico en sus acápites 1, 2, 3, 8, 11 y 12. Siguiente, por favor. Durante mucho tiempo le hemos prestado mucha atención a lo más evidente. Lo más evidente es básicamente la ocurrencia de actos de corrupción. Y debíamos esperar siempre que sucedan los delitos para reaccionar. Es decir, hemos aprendido, en pocas palabras, a apagar incendios. Sin embargo, el hecho que se generen actos de corrupción de por sí ya podría representar justamente una situación desfavorable para todos nuestros países. Y esto básicamente se podría constituir en una derrota de la política que estamos asumiendo como países en la promoción y en la defensa de la integridad. Por tanto, es necesario ver antes que estos hechos se den, y ello involucra mirar justamente aquellas acciones que dan paso a estas prácticas cuestionables, a estas prácticas reprochables. Por tanto, si queremos enfrentar la corrupción, debemos tener un enfoque más amplio, más integral, es decir, necesitamos tener un enfoque de integridad. La integridad implica que los encargados de gestionar el sector público no solo cumplan con aspectos que están enmarcados en el ámbito normativo, sino básicamente que alineen su comportamiento de acuerdo con valores y normas de conducta bien definidos, con el objetivo de priorizar el interés público sobre el interés privado. Una estrategia integral que tenemos en el caso peruano, con una política nacional de integridad, un plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción, y hemos establecido un estándar de integridad que se denomina modelo de integridad pública. El reto es mayúsculo.
queremos generar un cambio cultural para enfrentar prácticas cuestionables que son lamentablemente normalizadas muchas veces en nuestros países, como por ejemplo el uso inadecuado, el mal uso de información privilegiada, la falta de transparencia y precisamente los conflictos de intereses que también vemos día a día en noticias en nuestros países. En ese sentido, desde la Secretaría de Interior Pública, de la Presidencia y Consejo de Ministros en el caso peruano, nuestro trabajo está dirigido a generar herramientas que nos permitan enfrentar estas prácticas. Estas herramientas se han desarrollado bajo 3 pilares fundamentales. El primero es el uso de las tecnologías de información y comunicación, la transparencia y corresponsabilidad en la vigilancia y en la defensa de la integridad. Este es el modelo que estamos siguiendo en el país. Tenemos estándares que son criterios exigibles mínimos para conseguir una capacidad preventiva frente a la corrupción. Medidas de diligencia debida, interoperabilidad, datos abiertos, cambio conductual y buenas prácticas. Siguiente, por favor. Las razones de por qué implementar este modelo son claras. Antes este nuevo enfoque no existía claridad básicamente sobre quién ejercía la responsabilidad del desarrollo de esta función. En el caso peruano, diferentes entidades asumían cuotas diferenciadas acerca de qué se debía hacer en el ámbito preventivo. Asimismo, no contábamos con personal dedicado exclusivamente al desarrollo de esta función, ni tampoco con preparación para atender dichas funciones. Y las iniciativas que existían lamentablemente no estaban integradas, armonizadas, uniformizadas, lo que generaba desarrollos desiguales, ¿no? Diferentes tipos de aproximación que lamentablemente pues no generaban un estándar en el país. Siguiente, por favor. Para el desarrollo de este modelo se analizaron diferentes documentos a nivel nacional e internacional. Aquí solamente estoy mencionando los principales. Podríamos comentar, por ejemplo, el estudio OCDE sobre integridad en el Perú, que fue un estudio que se desarrolló en el año 2016, las recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre integridad pública, ya más recientes, las disposiciones del G20, que si bien nosotros no pertenecemos al grupo del G20, pero sí tomamos en cuenta estos estándares también, y diferentes estándares internacionales en el ámbito público y privado. Siguiente. Este esquema complementa el esquema de coordinación y articulación que tenemos a nivel estratégico. En el caso peruano es claro un nivel de coordinación estratégico que está básicamente concentrado en lo que se conoce como Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que es la reunión de los principales titulares abocados justamente en la lucha contra la corrupción. Aquí se reúnen miembros de la sociedad civil, sector empresarial y entidades públicas y adoptan decisiones específicas en materia de lucha contra la corrupción. Este enfoque nosotros lo hemos complementado con un ámbito de coordinación operativa para asegurar la prevención. Por lo tanto, ahora tenemos justamente este enfoque de coordinación operativa donde surge la función de integridad y tenemos una relación técnica funcional entre la Secretaría de Integridad Pública y los órganos encargados de la función de integridad en las entidades públicas. Siguiente, por favor. Los resultados se explican en el desarrollo de diferentes. En primer lugar, los 19 ministerios, órganos encargados del desarrollo de la función de integridad, y a nivel de las entidades adscritas tenemos también más de 180 órganos en organismos públicos y empresas estatales. Este modelo también se ha desarrollado a nivel regional, ¿no? Concretamente tenemos 25 gobiernos regionales que desarrollan la función de integridad y a nivel municipal estamos generando un avance progresivo donde ya varios gobiernos locales cuentan con órganos similares. Aquí se ha expedido ya normatividad también para asegurar que esto pueda ser implementado de manera coherente. Siguiente, por favor. Otra muestra de la importancia de la aplicación de este modelo de coordinación operativa es, por ejemplo, el desarrollo de la presentación de declaraciones juradas de intereses. En Perú iniciamos esta reforma a partir de agosto del 2018 y finalmente fortalecimos esta iniciativa en diciembre del 2019 con la emisión de un decreto de urgencia, el 020-2019, norma que se desarrolla en el marco de la Estrategia de Integridad y Lucha contra la Corrupción y sobre la cual, como pueden ver ustedes en la gráfica, empezamos con una aspiración con 70 declaraciones en el año 2018 y gracias a esta articulación que estamos sosteniendo en la actualidad, hemos llegado a prácticamente 69,000 declaraciones a febrero del 2021, 100% transparentes, que se pueden acceder a través de los canales, los portales institucionales de las entidades y los portales de transparencia estándar que tenemos. Siguiente, por favor. La experiencia demuestra que un sistema de integridad fuerte y transversal en todos los niveles de gobierno y que involucre además al sector privado y la sociedad en su conjunto son esenciales para combatir a la corrupción. Estamos trabajando en pro de construir instituciones públicas sólidas en el país para generar valor público, elevando estándares de integridad en la relación con los ciudadanos y el sector privado.
todos hemos asumido en el país un rol importante y confiamos en el compromiso compartido que debemos asumir y ejercer con acciones concretas para lograr este cambio cultural que hemos anhelado. Y aquí tenemos las lecciones aprendidas precisamente, ¿no? Lo que tenemos que, bueno, yo creo que esto puede ser una sugerencia importante para todos nuestros países. Tenemos que asegurar un nivel de compromiso en alta dirección para la implementación justamente de esta idea de capacidad preventiva frente a la corrupción de las entidades públicas. Tenemos que tener información, de hecho nosotros hemos desarrollado un índice de capacidad preventiva que se está aplicando ahorita en las entidades públicas y que seguramente va a ser materia de exposición en otro momento. Y así también tenemos asistencias técnicas y coordinación permanente por parte del ente rector, que es la Secretaría de Integridad Pública. Bien, espero que haya sido de interés esta exposición y me ha ajustado a los tiempos establecidos. Les agradezco. Muchísimas gracias al representante de Perú. Definitivamente, si queremos lograr luchar contra la corrupción, tenemos que iniciar por un cambio cultural, porque es ahí donde está más que arraigada la corrupción. Y si logramos hacerlo, pues evidentemente avanzaríamos mucho en el combate contra la corrupción. Bueno, agradecerle a todos los panelistas que nos han informado sobre las buenas prácticas de sus países. Ya con la presentación de Perú hemos terminado esta sección, no sin antes recordarles que si quieren algún dato, información adicional sobre lo que se ha presentado con respecto a las buenas prácticas, favor comunicarse con la Secretaría, quien les dará o les dará la forma de conectarse con los representantes que han expuesto. Terminando entonces con la presentación de las buenas prácticas, retomaríamos el análisis del informe de Perú